Bienvenidos, amados hermanos y amigos que nos ven a través de nuestras redes sociales. Es una bendición poder volver a encontrarnos para reflexionar acerca de la bendita palabra de Dios y encontrar en ella la guía espiritual a nuestra vida. Primeramente quisiera traer un versículo de la Biblia que nos bendice y que nos alienta a seguir adelante en medio de las actuales circunstancias que estamos viviendo. En el libro de los Salmos, capítulo 34, versículo 7 y 8, la palabra del Señor dice lo siguiente: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Gustad y ved que es bueno el Señor. Dichoso el hombre que confía en Él. De manera entonces que el Señor nos está cuidando, nos está guardando a todos los que le tememos. Pero también dice la palabra del Señor que acampan los ángeles del Señor alrededor de los que le temen y nos defiende. De toda cosa nos defenderá el Señor mientras nosotros andemos en sus mandamientos. Y luego dice: gustad y ved que el Señor es bueno. Y dichoso, alegre, contento, lleno de alegría debe de ser el hombre que confía en el Señor. Bueno, de eso vamos a tratar en nuestra reflexión en esta noche. Yo quisiera ahora sí que buscara en su Biblia en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 19. Segunda de Reyes, capítulo 6, versículos del 8 al 19. Les doy un momentito, un tiempecito para que usted lo busque también en su Biblia y para que subraye, porque para esto son estas reflexiones, para que nosotros aprendamos que en la palabra de Dios siempre encontraremos la salida a todos nuestros problemas y la guía en todas nuestras situaciones y decisiones que debamos tomar. Mientras tanto, podamos compartir también este mensaje con toda persona que en este momento está necesitando la palabra de Dios. La palabra de Dios nunca volverá vacía, sino que hará todo aquello para lo cual Dios la envió. Dice así la palabra del Señor, Segunda de Reyes, capítulo 6, del 8 al 19. Tenía el rey de Siria guerra contra Israel, y consultando con sus siervos, dijo: en tal y tal lugar estará mi campamento. Y el varón de Dios envió a decir al rey de Israel: mira que no pases por tal lugar, porque los sirios van allí. Entonces el rey de Israel envió a aquel lugar que el varón de Dios había dicho, y así lo hizo una y otra vez con el fin de cuidarse. Y el corazón del rey de Siria se turbó por esto, y llamando a sus siervos, les dijo: ¿no me declararéis vosotros quién de los nuestros es del rey de Israel? Entonces uno de los siervos dijo: no, rey señor mío, sino que el profeta Eliseo está en Israel, el cual declara al rey de Israel las palabras que tú hablas en tu cámara más secreta. Y él dijo: id y mirad dónde está, para que yo envíe a prenderlo. Y le fue dicho, y he aquí que él estaba en Dotán.
Entonces envió el rey allá gente de a caballos y carros y un gran ejército, los cuales vinieron de noche y sitiaron la ciudad. Y se levantó de mañana y salió el que servía al varón de Dios, y he aquí el ejército que tenía sitiada la ciudad con gente de a caballo y carros. Entonces su criado le dijo: ah, Señor mío, ¿qué haremos? Él le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Y oró Eliseo y dijo: te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró, y he aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y luego que los sirios descendieron a él, oró Eliseo al Señor y dijo: te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Y lo hicieron, los hirió con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. Seguidme y yo os guiaré al hombre que buscáis. Y los guió a Samaria. Bendito Padre celestial, tú que miras el corazón y que te agrada que te busquemos en todo momento, que nuestra fe no decaiga, que se aliente nuestro corazón en tus palabras. Hoy hemos de reflexionar en ellas y entender lo que tú nos hablas a través de ellas y seguirlas al pie de la letra, porque serán como bálsamo, como, Señor, protección a nuestro ser que cubre nuestra vida y la vida de nuestras familias. Bendícenos pues en esta noche y hágase tu voluntad en nuestras vidas, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En esta reflexión hablaremos acerca de que ciertamente aquellos que confían en el Señor, los que han depositado su fe, su confianza, los que le han entregado su corazón al Señor, ciertamente tienen la guarda y la protección del Señor. La Biblia nos habla del hecho de que en aquellos tiempos el rey de Siria buscaba acabar con el pueblo de Israel y buscaba la forma de, a través de la guerra, exterminar al pueblo de Dios. Pero bendito sea el Señor. La primera cosa que vamos a aprender en esta reflexión es que todos aquellos que temen al Señor tendrán palabra de Dios y tendrán siempre la guía de Dios. Vemos que el profeta Eliseo estaba allí para decirle al rey a dónde iba a estar el campamento de los sirios. Y cada vez que ellos movían su campamento, el profeta les decía, y el pueblo de Israel no pasaba por allí para no tener ningún mal, para no ser atrapados. Y así, vez tras vez que ellos movieron su campamento, los de Siria movían su campamento, Eliseo, con la palabra de Dios y por la orientación divina, siempre le decía al rey: mira, no pongas aquí, no pases por allí, porque allí está el campamento de los sirios. Y de esta manera, el rey de Israel lo hacía y libraba a su pueblo y su propia vida. Así que la primera cosa que aprendemos en esta reflexión, amados hermanos y amigos que me ven,
es que siempre los que tememos en el Señor tendremos la orientación y la guía. En aquel tiempo, los profetas; en este tiempo, la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dará orientación y guía, pero también se requieren hombres que hablen la palabra de Dios. Hombres y mujeres, jóvenes, que hablen la palabra de Dios y que guíen a otros para decirles lo que Dios dice. Hoy yo estoy comunicando este mensaje de Dios para que todos entendamos que Dios nos dará guía, protección a través de su bendita palabra. La segunda cosa que hemos de aprender en esta reflexión es que desconcierta a los enemigos de Dios el no saber qué está pasando, porque la Biblia dice que solo Dios es omnisciente, solo Dios todo lo sabe, solo Dios es omnipotente, es el todopoderoso, solo Dios es omnipresente, está en todas partes, y solo Él es eterno. De manera que cuando nos quieran dañar, Dios, que sabe todas las cosas, nos guardará. Y esto traía muy confundido al rey de Siria, de tal manera que él pensó que había entre sus allegados alguien que lo estaba traicionando, que en su cámara más secreta alguien estaba soplándole al oído al rey de Israel. Pero no era eso, sino que el Señor, que está en la cámara más secreta de cualquier persona y en el lugar en donde menos pensamos, mucha gente piensa: aquí no me vio el Señor, aquí no sabe qué está pasando. El Señor lo ve todo. La Biblia dice que los ojos del Señor atalayan las naciones, como los vigías que se ponían en la torre de la atalaya para ver y para dar la voz de alerta. Así lo hacía Eliseo. Así que la segunda cosa que aprendemos es que aquellos enemigos de Dios son confundidos. Cuando tengamos problemas, cuando pasamos por situaciones difíciles, debemos aprender que Dios confundirá el corazón. La Biblia dice: caerán 1000 y 10,000, mas a ti no llegará. Y de hecho David en algunos de sus salmos dice que los confundas, Señor. El Señor prende en su propia astucia a los impíos. De manera que la segunda cosa que aprendemos es que Dios está en todo. Satanás no es omnipresente. Satanás no lo sabe todo. Anda buscando, dice la Biblia, a quien devorar. Pero nosotros podemos tener y podemos confiar y podemos estar contentos de la guía del Señor, y que siempre habrá palabra de Dios de parte de alguien que también confía en el Señor. Y para eso están los siervos de Dios, las siervas de Dios, para hacer esto, para hablar la palabra de Dios. En nuestras casas, en el lugar en que estemos, mostremos que somos hijos de Dios y que la palabra de Dios mora en abundancia en nuestros corazones. Número 3 que aprenderemos en esta reflexión es a no temer. En el versículo 16, la palabra del Señor dice: Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. El siervo de Eliseo tenía temor, porque veía los carros, gente de a caballo, el ejército, y su expresión de desaliento y de temor fue: ¡ah, Señor mío, qué haremos! Pero Eliseo le dijo: no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que los que están con ellos. Así que nuestra tercera cosa que aprendemos en esta reflexión es: no tengamos miedo. El miedo paraliza, el miedo genera pavor, el miedo genera confusión en nuestro ser,
Pero si confiamos en el Señor, si atendemos a su bendita palabra, no vamos a tener temor, porque el Espíritu Santo que vive en nosotros nos llenará de confianza. La palabra de Dios dice que Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. ¿Lo crees? Créelo, porque Dios así lo ha dicho y así lo prometió. Así que Eliseo le dijo, mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Puede ser que en este momento de pandemia, puede ser que en este momento de gran temor en medio de las naciones, el pueblo de Dios pueda saber que mayor es el que está con nosotros. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Alfa y la Omega, el principio y el fin, Jesucristo nuestro Señor. ¿Y quién es el que está con nosotros? El Creador del cielo y de la tierra. ¿Y quién es el que está con nosotros? Aquel que nos dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. En ese mismo texto de Juan 14, el Señor le dijo a sus discípulos, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que Dios nos llama a no tener miedo y a que no se turbe, no se escandalice nuestro ser. No nos llenemos de angustias, sino confiemos en el Señor en este tiempo. Así que ciertamente Eliseo le muestra que no debía, porque tenían una fuerza mayor que la fuerza que venía contra ellos. ¿Será la pandemia mayor que nuestro Dios? ¿Serán las enfermedades mayor que nuestro Señor Jesucristo? Cuando Él venció toda la enfermedad, cuando Él sanó a todos los enfermos e incluso resucitó de entre los muertos, ¿serán mayores aquellos que quieren nuestro mal? ¿Será Satanás mayor que los hijos de Dios? La Biblia dice, si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Así que tenemos esta tercera cosa de nuestra reflexión. Una cuarta cosa muy importante, la oración. La Biblia dice, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Señor, que abra sus ojos para que vea. Entonces el Señor abrió los ojos del criado y miró. Amén. Y también nos dice la palabra del Señor que una práctica continua que tenía el profeta Eliseo era la oración al Señor. Muchas veces me he preguntado, amados hermanos, ¿cuál es la diferencia entre Elías y Eliseo? Porque la Biblia nos habla de que Eliseo recibió una doble porción del espíritu de Elías. Y lo que yo veo es esa diferencia de confianza. Todos nos podemos deprimir, todos nos podemos desanimar. De hecho, el profeta Elías se deprimió, pero Eliseo no. Eliseo era un hombre confiado y cuando necesitaba de Dios, oraba al Señor. Así que la cuarta cosa que debemos aprender es a estar en oración. En este tiempo debemos estar en oración. Debemos pedirle al Señor que nos permita ver su voluntad, que nos permita entender en nuestro corazón y darnos la fe que requerimos para que en nosotros mismos podamos sentir la paz y la tranquilidad que pueda inundar nuestra alma. Cuando Eliseo oró a Dios, entonces Dios abrió los ojos de aquel siervo y el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Y dice la Biblia, los sirios descendieron a él y otra vez, dice la Biblia, oró Eliseo al Señor y dijo, te ruego que hieras con ceguera a esta gente. Así que Eliseo nos muestra el camino. Debemos estar en oración, en adoración, en búsqueda de nuestro Dios en este tiempo. No perdamos el tiempo haciendo tantas cosas. Hagamos las cosas que son necesarias para que nuestro Dios nos cubra, nos guarde.
de todo mal. Y por último, quisiera hablar de una quinta y última reflexión: la visión espiritual. Cuando nosotros caminamos en el Señor, es lógico que en medio de este mundo, la ceguera de este mundo por causa del pecado no nos permita ver las glorias de Dios y no nos permita entender que Dios está allí obrando su perfecta voluntad. Pero Eliseo, que sí vivía en la presencia del Señor, dijo: Señor, abre sus ojos para que vea. Y yo creo que es tiempo de que todos, tú que me ves en casita o en cualquier parte donde estés viendo este video, yo te digo: abre tus ojos al Señor. Y la primera forma de abrir tus ojos al Señor es que le recibas en tu corazón. Es que reconozcas la necesidad que tienes de entregar tu alma y tu ser al Señor. Pero para los que ya hemos creído, lo que necesitamos es orar y pedirle al Señor y decirle: Señor, permíteme ver lo que la fe ve. Dice la Biblia que Dios llama a las cosas que no son como si fuesen. No te veas enfermo, no te veas decaído, no te veas en mortandad. Vete sano, fuerte, adorando a tu Señor, triunfando en victoria. La Biblia dice: todo lo honesto, todo lo amable, todo en lo que hay virtud alguna, todo en lo que es digno de alabanza, en esto pensad. No atraigamos sobre nosotros el mal, por el contrario, reprendamos el mal. Porque cuando el siervo pudo ver los carros de fuego y los ángeles que estaban, entonces pudo confortar su alma y pudo descansar y pudo saber que ciertamente el Señor estaba allí con ellos. Eso tenemos que abrir nuestros ojos, pero no nuestros ojos carnales, sino nuestros ojos espirituales, y darnos cuenta que allí está Dios guardándonos y cuidándonos. Y a los demás herir con ceguera. Todo aquel que se oponga a Dios o que venga en contra de nosotros será herido. Seremos protegidos por Dios. Por tanto, la segunda cosa que pidió Eliseo para mostrar esta visión es que hiriera a aquellos hombres que querían el mal con ceguera, conforme a la petición de Eliseo. ¿Será que Dios no escuchará nuestras oraciones? Sí, las escuchará, porque no oramos en nuestro nombre, ni venimos en nuestro nombre, sino con la sangre del Cordero de Dios, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que Eliseo oró y Dios lo cegó, de tal manera que todo aquel ejército de los sirios no encontraban, no hallaban el camino, no sabían ahora qué hacer. Y me gusta lo que dijo Eliseo, y con esto concluyo esta reflexión. Después les dijo Eliseo: no es este el camino, ni esta la ciudad. ¿Entiende? No es este el camino, ni esta la ciudad. Dios guardará nuestra ciudad. Dios guardará nuestras entradas y salidas desde ahora y para siempre. Alzaré, dice la Biblia, mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. No dará tu pie, dice, al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Por tanto, les dijo: el camino no es este. Y es que cuando podemos ver la visión de Dios, cuando estamos en oración, cuando le rogamos a Dios que Él nos hable, Él nos habla y nos abre nuestros ojos y tenemos la visión de Dios, y entonces podemos decir: el camino
el enemigo quería estar es echado fuera. Y tampoco es la ciudad. No vendrá a nuestro cuerpo ningún mal, ni plaga tocará nuestra morada. Pero debemos estar en oración. Debemos orar por nuestras familias. Debemos orar por nuestros hijos. Debemos orar por toda nuestra iglesia. Debemos orar por nuestros amigos. Debemos orar por nuestra nación. Debemos orar por el mundo. El Señor amó al mundo y quiere que todos los hombres se arrepientan. Pero si el hombre no abre su corazón, jamás podrá ver la gloria de Dios. Termino pues esta reflexión diciendo, ciertamente tenemos de parte de Dios 5 cosas muy importantes que hemos mencionado. Usted podrá analizarlas y buscarlas en la Biblia y darse cuenta que todo esto es verdad. Y al analizarlas, cobrar ánimo, levantarnos, hacer la voluntad de Dios y llenarnos de su presencia. ¿Qué les recomiendo? Ore, cante alabanzas, ayune si quiere ayunar. Este es el tiempo de ayunar. Lea la palabra de Dios. Hable de cosas que bendigan el nombre de Dios, no de despropósito alguno, ni de mal. Y sobre todo, humíllese ante la presencia del Señor. Oremos y demos gracias por esta reflexión. Amante Padre Celestial, te damos la gloria, la honra y la alabanza a ti, y sabemos que tú guardarás en completa paz a aquel cuya alma en ti persevera, porque en ti ha confiado. Nosotros confiamos en ti. Ayúdanos a que nuestra fe no decaiga. Llénanos con tu espíritu cada día. Ayúdanos a caminar en tu voluntad. Y en medio de este tiempo de prueba, cumple tus promesas, cumple tu palabra que dijiste, por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero. Te pido que bendigas a todas las familias que me están escuchando, que me están viendo, y que todos, aún tu servidor, y todos los que tememos a ti, podamos proclamar tu nombre en este tiempo y dar a conocer las verdades eternas que están contenidas en tu bendita palabra, para que el mundo sea salvo, Señor. Gracias pues, Padre Celestial, en tus manos nos ponemos, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios me los bendiga. Nos vemos hasta la próxima reflexión.